Bueno, gente, hoy estoy con un invitado de lujo, Tito Chamorro, guionista, escritor, director, uno de los mayores talentos del audiovisual paraguayo. Es el padre de muchísimos éxitos que ustedes van a ir viendo, recordando. ¿Qué tal, Tito? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Este canal es muy visto, está muy popularizado y bueno, te agradezco mucho que te hayas acordado de mí. No soy muy afecto No, a este tipo o sea, soy, como se dice vulgarmente, de perfil bajo. Por eso te agradezco mucho que te hayas acordado de mí. Gracias. Y estoy a lo que tú me no, el preguntes. privilegio es mío. El privilegio es mío que hayas aceptado. Incluso haciendo mis averiguaciones, no he visto muchas entrevistas tuyas así como por audiovisual, ¿no? Por internet, así que es un gusto. Tito, contame acerca, para que la gente vaya conociendo acerca de tus inicios, ¿no? De Pacaraí, tus estudios, formación, cómo empezó todo, para ahí después ir tejiendo el hilo. Bueno, yo soy de joven estudié en un colegio de influencia salesiana, ¿verdad? Los curas, ¿verdad? Y agradezco mucho eso porque eso influyó mucho en mi educación humanista, sobre todo, ¿verdad? Cristiana y humanista, sobre todo, era mi formación. Yo a los 17 años ya tenía acceso ya leía Marc, a Ionesco, Marcuse, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Tuvimos una camada, un grupo de gente y de profesores, curas, que eran muy avanzados. Entonces, eso me abrió el cerebro, como se dice vulgarmente, y después tuve la suerte de que empezó los festivales del lado de Pacaraí acá en mi ciudad, y vino un profesor en guaraní, que es un gran profesor, director de teatro, que se llama Pedro Molinier, que dirigió en mi colegio una obra de teatro y hizo una especie de audición y yo me participé de la audición, me llamó, entré, hice uno de los protagónicos de una obra de Julio Correa que se llama Ñandembana, que una traducción sería Lo que no es nuestro. Y bueno, y ese día para mí significó como el comienzo, descubrí una senda, o sea, me abrió un camino y nunca más paré. O sea, me convertí en un animal de las artes escénicas, ¿verdad? Porque me gustaba, ¿verdad? Además tenía una bibliografía y una biblioteca ahí en el Colegio Salesiano que era portentosa de muchos libros de teatro, entonces eso me sirvió para, para comenzar, ¿verdad? Y fijarme un derrotero. Y mi familia no quería que yo siga teatro, pero se oponía terminantemente. Entonces, para salir de mi casa, inventé un pretexto. Bueno, hice el cursillo de ingeniería civil, hice el curso, ingresé en la facultad y apenas duré 2 años porque ya ese mismo año me inscribí en la Escuela Municipal de Arte Escénico, seguí la carrera de teatro y nunca más paré, ¿verdad? Me recibí de actor. Reconozco que soy un actor mediocre, ¿verdad? No soy un histriónico, que para mí el actor lo primero que debe tener es el histrionismo, que es el dote de comediante, ese dote del histrión, de la mimesis, de poder transformarse y poder convencer, propio de los grandes como Olmedo, como, qué sé yo, como hay tantos actores en la Argentina, acá mismo tuvimos actores, grandes actores paraguayos, ¿verdad? Como Carlos Gómez. O sea, uno trae el gen para esa cualidad que es el histrionismo, ¿verdad? Raúl Cortés, que lo vi en el Brasil, que falleció ya, un gran actor de telenovela, pero un gran actor de teatro, que hizo grandes clásicos. Alfredo Alcón, que también lo vi varias veces en Buenos Aires, y realmente eso para mí era una especie de deslumbre así, ¿verdad? Pero yo no podía, yo era una especie de... Yo era el Salieri de la historia, ¿verdad? El Salieri y Mozart de Peter Schaffer. Yo era la envidia de lo que no podía llegar. Entonces un día terminé la carrera, ¿verdad? Me fui a San Pablo, Buenos Aires, me volví mochilero, hice un taller por allá y un día decidí no subir más al escenario. Esos son mis puntos de giro, que llamamos en narrativa, ¿verdad? Mi giro, mi punto de giro.
y dije, yo voy a dirigir teatro. Y empecé trabajé con mucha gente muy importante, trabajé con, qué sé yo, Mario Prono, un gran maestro, Manuel B. Argüello me abrió su biblioteca de 17.000 volúmenes de libros de teatro, me iba en su casa, entraba, sacaba el libro, o sea, era un animal también de la lectura, yo soy un autodidacta básicamente, yo nunca hice nada de... Entonces, trabajé con Elena Suárez, una directora uruguaya, Luis Vidal, Alfredo Goldstein. Y después viene unos directores norteamericanos, Mike Ferrá, que trabajaba en Nueva York, en el INTAR, que ha fallecido recientemente. Trabajé con Alexis González, un director jesuita que también estuvo por acá, hice varias puestas como asistente. Y bueno, y ahí empieza el otro punto de giro, porque el problema acá es que no, en esa época se tenía que traer directores de afuera. Acá no había directores para cierto tipo de teatro, que no sea teatro popular. Entonces había, sobre todo un pendejo como yo de 25, 26 años que se animara a dirigir, y cayó en mis manos una obra que se llamaba Secreta Obscenidad de Cada Día de Marco Antonio de la Parra, 2 personajes. Entonces dije, yo voy a hacer esta obra. Y una de las únicas personas que se animó a apoyarme y me dio porque el autor me pidió $200 de derecho de autor. El chileno al tapar de, oye, tú chico, yo te puedo, no hay problema, pero tú me tienes que dar algo porque yo vivo de esto, que es toda esa historia. Muy simpático, ¿verdad? Y tiene razón. Entonces Miriam Sienra, la afinada, me aportó los $200, compré los derechos para Paraguay y bueno, y ahí estoy. Entonces dirigí con Jesús Pérez, un actorazo, y un gran actor malogrado muy pronto, Orlando Amarilla. Y ese espectáculo salió elegido mejor espectáculo del año por la revista ABC y por la revista Cartelera, ¿verdad? Y de ahí no paré más hasta... Tengo dirigido aproximadamente 40 obras de teatro, varias de ellas fueron invitadas a festivales internacionales en Montevideo, en Santa Cruz, bueno, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Los años... Estoy hablando de los años de la caída de la dictadura, ¿verdad? O sea, nos consideramos nosotros, tenemos un grupo de teatro ultra portátil, que hicimos mucho teatro, pero de una forma casi contemporánea, entre comillas, digámosle, ¿verdad? No eran iguales a las otras, no eran igual ni a la de Arlequín, que traía directores, ¿verdad? Muy buenas puestas, Carlos Aguilera, Morgan de Uruguay, pero nosotros hacíamos un teatro... casi de bolsillo, le decíamos, porque el principal elemento era el actor, y en la utilería y el vestuario entraban, y la escenografía, sí, es que el actor necesitaba. Ese era nuestro paradigma. O sea, nosotros empezamos a ensayar y decíamos, bueno, el texto te decía, hay un comedor con 8 sillas, y empezamos a ensayar, y a veces no usábamos el comedor. No sé si tú me entiendes. O sea, cuando el actor decía, oye, Tito, necesito una silla. Ah, bueno, está. Señor utilero, póngale la silla. Entonces, hicimos unas puestas memorables, qué sé yo. Entonces ahí fui haciendo teatro y me fui haciendo en teatro. Y va a ocurrir el segundo punto de giro de mi vida. Primero fue el decidirme a hacer teatro de joven, después el segundo estudiar teatro, el tercero fue cuando decidí escribir y el cuarto es cuando... Desde la primera obra de teatro, la segunda obra de teatro que dirigí, que era una obra que se llamaba King Kong Palace o El exilio de Tarzán, también de Marco Antonio de la Parra, ya tuve la manía, y me decía un entrañable amigo que era mi asesor literario, entre comillas, ¿verdad? Me decía, ¿sabes qué, Tito? No toques más la obra ajena. Yo adaptaba mis obras, yo traspolaba los textos, cambiaba de escena, los finales generalmente intervenía. Y me decía, Tito, estás haciendo un estupro literario, enojadísimo él, ¿verdad? Y yo me reía, ¿verdad? Justamente iba a entonces me decía, preguntar van a demandar después por estupro literario. Bueno, entonces... Ahí empecé a adaptar, y yo no me daba cuenta que me estaba forjando como guionista, ¿verdad? Y después, como soy del signo de mono del chino, dirigí como 35, casi 40 horas de teatro, puestas en escena, hechas, ¿verdad? Tengo un libro de teatro, de obras teatrales de 10 obras estrenadas en sala, ¿verdad? Con éxito. Entonces un día me aburrí. Y este mismo amigo mío que ahora está viviendo en Washington me dice, Tito, lo que pasa es que el teatro te dejó a vos. Y yo le dejé al teatro. Entonces, siempre hay
O sea, dejé de hacer teatro hace como 15 años, no dirigí más y me encerré al dulce placer de la escritura, de hacer teatro, escribir teatro y también guiones, que es mi pasión, guiones para televisión y para cine. En guión hice unas series cortos, La Chuchi, González versus Bonetti, con Juan Carlos Maneglia, hice, qué sé yo, unos cortos muy buenos, Villa Conejú, Cándida, Cándida. Sí, Cá- perdón, Cá- te escucho. hiciste Cándida, sí, Cándida, ¿no? González versus Bonetti, La Chuchi. También te iba una serie que me gustaba mucho, Tito, que no sabía que era tuya, no, ahora averiguando y todo, es que es Los Quintana, ¿no? Claro. Que era una Esa fue la... maravilla esa serie. Te puedo contar, Los Quintana era una... Claro, Con Miriam Sierra hicimos en TV2, conseguimos el espacio. Augusto Gallego y la señora Evany nos consiguió ahí un espacio una vez a la semana. Teníamos que hacer una comedia familiar. Entonces hablamos con Mario Halley Mora, que es uno de los grandes dramaturgos y guionistas que para mí y amigo mío, y yo le digo a Mario, Mario, hagamos esto. Bueno, listo. Reunimos el elenco, 8 actores, una comedia de costumbre familiar, ¿verdad? Donde ocurría de todo, ¿verdad? Costumbrista. Y hicimos el piloto, hicimos el primer capítulo. Y se tenía que grabar en un día, todo el capítulo. Y se tenía que escribir un guión por semana. Éramos totalmente atrevidos. Y en el segundo capítulo me dice Mario Halley, me dice, mira Tito, yo realmente estoy enfermo. Y sí, estaba enfermo, me mostró sus... no voy a poder seguir escribiendo, Tito, y no sé qué hacer. Y bueno, ¿qué te vamos a decir? Y bueno, me voy al elenco y le digo, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? No tenemos más guiones, vamos a tener que levantar el programa. Y sale Miriam Sienra y Carlos Gómez y dice, y escribí vos los guiones, escribí vos. Y yo no tenía computadora, entonces empecé a escribir con papeles reciclados, ¿verdad? Empecé a escribirla y le pasaba a una secretaria que me tipeaba los guiones. Y en 3 días terminaba un guión, el cuarto día se tipeaba y el quinto día ya tenían los actores que leían, ensayaban y nos íbamos al set. O sea, así se hizo Los Quintana. Nadie se acuerda de eso, ¿verdad? Porque somos los dinosaurios del audiovisual, ¿verdad? Y además creo que en este país hace falta una revisión de nosotros mismos. Hay mucho egocentrismo y no lo digo con maldad esto, sino porque uno observa, ya mis años, ya tengo 50 años, y entonces es como uno otea al horizonte y ves que todavía hay requemores, la gente no quiere reconocer el talento, los trabajos, siempre se busca un pretexto o el silencio de muchos, que yo digo el silencio de los mediocres, que es la conspiración de los mediocres, el silencio yagoniano de Yago, ¿cómo es? Ay, ¿cómo se llama el Yago este que era el de la obra de Shakespeare? Ahí, tengo una laguna, ¿verdad? Y bueno, entonces, eso es lo que pasa. Es un poco mi comentario. Me parece que me estoy divagando mucho y me estoy yendo. no, 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 perfecto, me encanta escucharte. De hecho, hay varias cosas que yo tengo preparado acá y yo voy colocando los materiales y vas. Te cuento que había encontrado eh, estaba pasando Los Adoradores del Divino Holgorio, que fue una participación tuya eh, acá con la serie de Real Meli que era Verdad Oculta, ¿no? Y estabas como actor acá, ¿eh? Y es una maravilla. Sí, 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 sí. Y hacía un curandero. Era un curandero y una especie de chamán, un vividor. El líder Con de la Marcelo. seta ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Eso es una cosa, eh, Dios mío, me arrepiento de... bueno, eso es culpa de Ray Armele. Ray Armele me A ver invitó que para... te cuento que estuve hablando porque estaba buscando referencias y no encontré más referencias de esta participación tuya.
y estuve hablando con Rey Armelle, y él me dijo, sí, fue La Dama, el episodio era La Dama Blanca, algo parecido, no me acuerdo cómo se llamaba. Me dijo, sí, participó. Después también hiciste un otro trabajo, acá un poquitito, para quien no vio nunca a Tito como actor, acá está en el canal de Rey Armelle. Perfeito. Acá também há outro trabalho que eu quero compartilhar com vós, porque sempre se habla de los mais famosos, ¿verdad? De los mais conhecidos, pero quero ir também tocando um pouco. Sabe, Tito, há algo que comparto muitíssimo com tua opinião antes de entrar acá. Espera que já tenho uma mano e depois seguimos. É que esse já é tu direção, creio, me corrigi se estou equivocado, que é a visita, ¿ok? Sí, La Visita es una obra, es una tira, un unitario que dirigía Ray Armelle en la parte televisiva, en la parte de dirección general, y yo hacía la dirección actoral. Fue mis inicios en la dirección de antecámara para los actores. Y hay muchas cosas que salen muy exageradas, muy teatrales, porque obviamente en esa época todavía no teníamos esa noción de la cámara, entonces, bueno, es una autocrítica que todos tenemos que hacerlo, ¿verdad? Después se evolucionó muchísimo de que, qué sé yo, Tana Shembury empezó a trabajar ese aspecto. Y últimamente los trabajos que se hacen son muy sobrios de cuanto a actuación ante cámara, ¿verdad? Porque antes no existía esa tradición de la actuación para televisión y cine, ¿verdad? Que es otra realidad. Y qué elenco, la cámara... ¿no? Clotilde, Sí, Héctor. sí, un elencazo, un elencazo. Un elencazo. Clotilde Cabral, sí, 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 Juan Carlos Juan Cañete. Carlos Todos Cañete. ahora están trabajando en sus grupos, están haciendo, Clotilde haciendo producción, a veces también teatro, una gran actriz. O sea, yo tuve la suerte de poder trabajar con los grandes acá, con Carlos Gómez, Gustavo Calderini, Jesús Pérez, Orlando Amarilla, María Elena Sachero, que me hice como asistente de dirección, fue mi profesora de teatro, Roberto de Felice, un gran actor que hizo el Mariscal López en la primera versión de Cerro Corá, que mucha gente lo soslaya, lo desconoce, ¿por qué? Tenía un carácter muy especial, ¿verdad? Entonces, este Paraguay todavía tiene esa característica, hay ciertas actitudes que no te perdonan. Y yo creo que esa... Aí eu perguntava Gabriela Cubilla, como é a dramaturgia em Paraguai? Tito, hoje em dia estamos um pouco carentes, não? Agora volvió Clotilde, pero hay muy poco trabajo, ¿no? Es una cosa difícil de entender de por qué hubo de repente un boom en los 90, ¿no? Había buenas cosas y ahora se vació, ¿no? Después volvió en la época también con Manegra, Schembri, bueno, que está diciendo muchas cosas interesantes, pero ahora en lo que teledramaturgia... Claro. No, yo te explico. Y a lo mejor a mucha gente le va a doler y no le va a gustar lo que voy a decir. Pero yo acostumbro a hacer, yo soy muy frontal siempre en lo que digo. Porque no tengo compromiso con nadie, ¿verdad? Las cosas que hizo Juan Carlos Maneglia, que hizo Clotilde con Sombras en la Noche, son realmente muy buenas como trabajo y dentro de la carencia que había todavía, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Acá el problema es con los medios. O sea, sale mucho más barato traer un enlatado, ¿verdad? Con argentino, brasileño o mexicano, ya remanido, sale mucho más barato, sale la tercera parte de lo que gasta en un capítulo de una producción paraguaya, no pagando prácticamente nada, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. El problema, yo le dije a mucha gente de mi grupo de ahí, de donde estoy en la gremiación de Cuatiá, en todos los sectores de la asociación de actores, yo siempre hablo de este tema, que es un problema político, un problema de inserción de los artistas. No estamos protegidos los artistas. O sea, hace falta en este país una ley de medios. ¿Qué quiere decir eso?
que tiene que garantizar un mínimo de porcentaje de programas nacionales, de magazine, un porcentaje de ficción, un porcentaje, como yo me voy al Brasil y no me van a permitir ninguna ficción paraguaya. Yo me voy a la Argentina y no me van, hasta ahora, creo que tienen un espacio para telenovela brasileña o venezolana. Después todos tienen que ser producciones nacionales. Y eso no es porque ellos quieren que sus artistas solamente quieran ganar. También está bien que los artistas tengan una fuente de trabajo. El audiovisual, hoy día en el orbe, que lo diga Turquía, la India, Corea, que ganó un Oscar, ¿verdad? Hoy día el audiovisual es un elemento de soberanía, de presencia en el mundo global. O sea, si vos no tenés un audiovisual confirmado que esté asentado en las plataformas, vos no existís como país. Y esto estoy hablando ya de política propia. Vos no existís en este país. Y yo creo que eso todavía la clase artística gremial no lo ha entendido y mucho menos nuestros políticos. A excepción de unos cuantos que lo entienden muy bien, pero se hacen de los ñembotados. ¿Eso qué quiere decir? Que se hacen de los desentendidos, miran y no oteando el horizonte, ¿verdad? Yo creo que ese es el problema. Hace falta una ley de medios que regimente Un mayor todo lo que... Perdón, te escucho. proteccionismo, ¿verdad? ¿Verdad, Tito? Claro, proteccionismo, está bien la competencia, pero tiene que haber una ley de proteccionismo, que es una ley de medios. O sea, la radio, ahí volvió la luz, ahí está volviendo la luz. La radio, la televisión, todos los medios, tiene que haber una ley que ampara, ¿verdad? Porque mañana los diarios volvió a la luz, se hizo la luz. Ahí está. Lo que pasa es que mañana los diarios pueden traer periodistas de Buenos Aires, como ya ocurrió ahora. Hay radios que trajeron relatores deportivos y comentaristas deportivos del Uruguay. Y bueno, pero en este país ocurren tantas cosas. Y bueno, es una cuestión, no sé si algunos están de acuerdo, pero como decía Neustan, así lo veo yo. Tito, eu justamente estou mostrando um pouco que grandes talentos estavam em La Chuchi, não? Incrível, vendo aí Beto Ayala, Bisoca, incrível, não? Gente de Calolo. primeiríssimo nível. E é difícil entender del por qué no se le da tanta importância, ou seja, falta mais espaço. E é o que eu trato também de fazer. Muita gente me pergunta, ¿qué es lo que está haciendo? É o que eu trato de fazer acá nesse espaço, não? Também hago uma crítica e me hago cargo, isso não é problema. Hay muita gente que se vamos a mirar essa afuera, porque fulanito, porque ciclanito, mirar a película de Hollywood. E quando te dedicas a ver, como eu vejo, os artistas nacionais, há artistas incríveis, gente que está fazendo trabalho fantástico que não se le dá pelota, ¿verdad? Sí, E isso señor. uno se dá conta quando busca materiais, gente com poucas entrevistas, que não é tenido em conta. E sin embargo, ou é mais farándula, ou netamente, até há pouco tínhamos programa de televisão que sus espaços eram solamente sobre arte espetáculo de Hollywood e todas essas coisas, não? Acá a pergunta, Gabriela, justamente, ¿qué opinión te merece la nueva ley del cine? ¿Qué es lo bueno y lo malo? Que cayó un poco, Tito, a ver si se une con nosotros otra vez. Si fue su conexión. Perfecto, vamos a esperar.
Ahí. Ah, ya Ahora, volvimos. Perfecto. 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 Continúo y retomo. Entonces, ahí donde yo no estoy de acuerdo es con el Instituto de Cine en lo siguiente. Y yo cuando se La estudió ley del cine, sí. contra Sí. todo, estuve discutiendo con gente de la academia, con los dos gremios de actores, con la gente de Cuatiá. Y ellas argumentaban de no, el director ejecutivo tiene que ser una persona del gremio y con título probado y qué sé yo, porque si no va a caer en manos otra vez de los políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Se tuvo que hacer dos llamados para que reúnan las condiciones. En este país, el que hace audiovisual y el que hace cine y el actor, ¿quién es el que es, como dicen los argentinos con ironía, el actor o director de sello y lacra? Los argentinos dicen así, ¿verdad? O sea, todos somos empíricos y las grandes expresiones del audiovisual, Carlos Aguiar, que para mí es lo más grande, Juan Carlos Maneglia, otro, Vicky Ramírez, productora de los éxitos que se hizo acá, Tana Shembori, tienen todo el background de consagrados, pero no pueden ser directores de la ley del INAT. ¿Por qué? Porque no tienen un título. ¿Y de dónde se sacó eso? Me parece una reverenda estupidez, que me disculpen. En cada país el director de cine es una persona consagrada, una persona indiscutible, que tiene un peso. Y yo creo que en ese aspecto se ha fallado. Pero bueno, alguna vez se subsanará ese inconveniente. Es una cuestión mía nada más. Ahí está. Ya dije lo que tenía que Perfecto. decir. Excelente. Acá quiero hablar un poco de... hay un personaje que te gusta mucho, que yo hice mis averiguaciones, que es el doctor Francia, ¿no? Y realmente yo, bueno, yo soy brasileño, como todos saben, hace 30 años estoy por acá. Fue uno de los personajes realmente que a mí también me llamó mucho la atención. Hablar un poco, acabo de mostrar unas imágenes acerca de tu libro, el libro de Caray Francia. Sí. Bueno, acá voy a ser un poquito polémico. Esa obra se estrenó, esa obra está inspirada en una obra de un autor paraguayo llamado Rogelio Silvero. Nadie lo conoce acá, ¿verdad? Es un autor popular que hizo obras en Yopará, en guaraní, pero escribió una obra en español que se llamaba Caray Francia, Señor Francia. Entonces yo hice otra versión, ¿verdad? Sacando 2 o 3 textos originales de Roa, ¿verdad? Que me parecieron fantásticos, y después inventé una historia. Y mi versión de Caray Francia es absolutamente Yopará. Y mi doctor Francia, a excepción de lo que se hicieron antes, que todos hablaban español y se preciaban de que estudió en Córdoba, yo decía, pero ¿cómo Francia? Un tipo que se crió en el Paraguay, que en Yaguarón en su época joven era cantante, cuchillero, alcohólico, hasta que después entró y se fue a Córdoba. Bueno, yo dije, ¿cómo no va a hablar el guaraní? El guaraní es la esencia que marca, ¿verdad?, la cultura paraguaya. Entonces yo hice un Francia en Yopará, varias cosas en guaraní, ¿verdad? Y tomo al doctor Francia ya en su noche final, antes de su muerte, es casi cinematográfico, ¿verdad? Cuando entra en su delirio final y empieza a delirar y a recordar su... Y hay 3 Francias. Un Francia que es el Francia político, otro Francia que es el Francia joven que se enamora, y el otro Francia es el Francia decrépito que se está muriendo de un problema del recto, ¿verdad? Creo que es un cáncer de colon, una cosa así, ¿verdad? Entonces, el Francia joven es aquel que se enamora de una hermosa mujer que se llama Petrona Zavala, que es hija de ¿cómo es que le dicen? Hija de la familia Patricia de Buenos Aires, que estaban acá, ¿verdad? Y los familiares no le soportan o no le aceptan a él porque él era mulato, era brasileño, era bandeirante. Entonces queda con
¿cómo es? Ese requemor. Hasta que al final, y la historia lo dice así, ¿verdad? Petrona Zavala se casa con un machaín, que después los machaín fueron historias en en la historia política paraguaya, y ya tuvo, creo que 6 hijos. Y Francia, después de la conspiración de 1821, lo manda a detener al marido de Petrona y es condenado por un tribunal al fusilamiento. Petrona Zavala, su exnovia, se va al doctor Francia y le pide por favor que le perdone y que por lo menos si lo va a fusilar, y esto es revelación de los Zavala, de la familia Zavala, que tiene documentos sobre esto, le pide por favor que los hijos que nacieron después de que él estuviera en la cárcel quieren verlo y que después lo puede matar. Y le dice Francia, sí, cómo no, cómo no. Pero a la noche siguiente, Francia, sin cumplir con su promesa, lo manda a fusilar. Y los hijos le ven al padre fusilado. O sea, yo cuando toqué Francia, toqué las dos partes de Francia, el Francia patriota y el Francia también sanguinario. Porque, Hay una, sí, sí, hay una anécdota, yo no sé si comprobaste eso, porque leí en un libro hace mucho, que me pareció muy típico de él. Ahora muchas cosas a veces no sabían si es verdad o no. Que había una mujer cuyo su marido falleció y le querían enterrar en acá, le querían enterrar en un cementerio de la capital, pero el actual obispo en la época no le dejaba porque él tenía un amante, entonces su alma se iba al infierno, ¿no? sí. Entonces la mujer busca por todos lados, escribe a todo lo que puede y no consigue ninguna respuesta y su marido no puede ser enterrado. Entonces le escribe al doctor Francia y el doctor Francia le escribe al monseñor en la época y le dice, bueno, probame que su alma se va al infierno. Si no puedes probar, por favor, ya enterrarle, ya y terminar con eso. No, 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 no. Las cartas y los decretos de Francia están editados y son brillantes, brillantes, brillantes. No, 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 no. Es la misma cosa que López. López era un excelente, ¿cómo es? Prosista. Escribía muy bien. Sus cartas son perfectas. Sus cartas que escribió a la Lynch, al padre, dirigiéndose al pueblo. O sea que realmente igual Francia evidentemente era el gurú intelectual de la época, no existía otro. Solamente Fernando de la Mora, que después lo fusiló, ¿verdad? Pero Fernando de la Mora tenía el problema de que era un alcohólico, un disoluto, inteligentísimo, pero no funcionaba políticamente, ¿verdad? Entonces tuvo que... Y esas cosas esas cosas la gente no quiere, porque el problema que hay en esto de los audiovisualistas y los guionistas es que cuando vos querés contar la realidad que rodea al ethos del personaje, te dicen, no, 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 eso no es cierto, no te van a aceptar, te van a censurar la obra. Y bueno, pero ahora se enojaron todos porque hicieron un López así anexionista, la Río Globo está haciendo pero está bien, es una historia contada por los brasileños y está fantástico. ¿Cuál es el problema? Eso es ficción, no es realidad. ¿Verdad? Aparte, vos sabés que me di el trabajo de mirar esa novela, que es larguísima, porque la Globo hace como 600 tantos capítulos, ¿verdad? Y yo vi hasta el capítulo 50 por ahí, y una vez había salido la figura de López, ¿no? Que es cuando él llega a un campamento, pero se nota que es, que es netamente fantasía, unas cosas ahí no tiene mucho sentido, cómo él iba a llegar saber dónde estaba el emperador, porque lo que se narra en esa novela, llegar hasta Río de Janeiro a caballo, cruzar todo, no tiene mucha lógica, ¿verdad? Se nota que es un poco de fantasía y es como ustedes, nosotros de chiquitito en Brasil, aprendemos la historia contada por los historiadores brasileños que López era malo, ¿no? Lógico que cuando llegas acá, bueno, vas viendo el otro lado de la moneda, de todo lo que Brasil hizo también de malo. Te quería comentar algo antes de ir. Acá está Nico González,
hablavam maravilhas de você no diário, dizendo que sos enigmático, sos como um nosso, ele dijo, sos como tem um suspiro de um leão em cima, Oh, que sos ¿quién es enérgico él? como ¿Quién es? Nico Garcia, Ah, Nico Nico. Garcia, sos enérgico e tu força realmente le hace mejor. Se desdobló en elogio de Acervo, que sos brillante y que tiene esa energía para dirigir. Esta obra es una obra que de Broadway, ¿no? Creo que dos obras de Broadway, una voy a tocar que es Lluvia Constante, si quisiera hablar de Sí. esa. Sí. Ah, é. Como foi a ideia de trazer essa obra acá e levar a cabo? Esa obra también yo hice ellos compraron los derechos, Pop Spincy y Nico, una obra consagrada en los Estados Unidos, etcétera, en Buenos Aires fue un éxito, les gustó y trajo. Los derechos tenía un tal González del Pino que compra todas las obras más importantes americanas y tiene los derechos para Buenos Aires. Y una de las condiciones era que no se tenía que, como cualquier obra que te vende González del Pino, ¿verdad? No se tenía que tocar la obra. Entonces yo traje y le dije, mira, esto es insustentable porque esto tiene mucho de porteñismo de Buenos Aires y también metí la mano. Debo reconocer hoy, ahí no figura que es una versión mía, pero es una versión mía, ¿verdad? Y bueno, relativamente no tuvo mucho eco ese espectáculo, muy bien actuado por ambos, muy buena apuesta, muy profesional, pero es un tema muy intrincado, una relación muy escabrosa, es como historia del zoo, de Albi, que también son dos personajes que se encuentran en un parque, y se establece una relación muy densa, muy escabrosa, que termina mal, de agresión, que refleja muy bien la condición humana en la que nos movemos en la sociedad moderna, entre un irlandés, un Eram dois descendiente. amigos que devem pelear Sí, entre si, não? Algo assim. sí, señor. Entonces, ¿y cuántos amigos no nos peleamos? Cuando entre familia no nos peleamos. Y después en una cena estamos todos sonrientes. Y por dentro estamos siendo carcomidos por nuestro odio, por nuestra envidia. Eso era. Y no era una obra comercial, ¿no? En el sentido de que le guste al gran público, ¿verdad? Entonces, eso para mí fue el problema de esa obra. O sea, era para un nicho de espectadores, para una burbuja de espectadores, que le gustaba el texto, que quería ver eso, pero no era una cuestión masiva, ¿verdad? Bueno, pero un muy buen trabajo, pucha, ¿cómo no me voy a acordar de eso? Y dos muy buenos profesionales. Te escucho. E essa obra, creio que, não sei se Gene Hackman ou um dos grandes pesos pesados hizo essa obra creio que foi Gene Hackman, em Broadway, não? É uma Sí, obra sí. muito famosa. Sí, Acá pergunta, Gabi pergunta, que opinião te merece a bajada de las locuras del mariscal de Anuncio Galeano por parte de simpatizantes de López? Bueno, de eso estábamos hablando Uno de los, justamente. De eso estábamos uno de hablando los mejores justamente, ¿verdad? O trabajos. sea, yo tengo unas ganas terribles de escribir algo para cine, para un largometraje sobre el dictador Francia. Y las cosas que voy a tocar, me gustaría que se sepa, no son cuestiones porque soy antifrancista ni antilopista, no. Es cuestión que hace al arquetipo de ese personaje. Entonces hay que respetar, porque es una obra de ficción. No es una obra de ficción, no va a echar un gobierno, no va a manchar la figura del mariscal López, pero ni mucho menos, porque el paraguayo que tiene la idea del mariscal López lo tiene y chao. Mariscal López es para nosotros el gran héroe nacional. Pero si alguien se permite, por alguna razón, a un ethos o una razón especial que quiere transmitir, se permite tocar esa imagen tipo Villiquen, esas revistas tipo de mármol, tipo infranqueable, tipo que no se puede, ¿cómo es que se dice? No se puede, que no puede tener fisura. Esto está equivocado.
hasta las esculturas de, de Miguel Ángel están fisurados. ¿Por qué no López? ¿Y por qué no ningún héroe? ¿Verdad? Entonces, eso es un problema que no solamente ocurre ahí, que es del taoísmo, que es no es la ignorancia, que es fruto de una educación que te enseñan en el colegio y que los héroes son los héroes y los héroes son los arquetipos y los arquetipos tenés que prenderle vela y a la vela hay que agachar la cabeza y ese héroe es así como te hicieron leer y te hicieron comprender y muchas veces ese héroe, ese libro se escribió en un contexto de una política determinada que no es la verdad. Bueno, y eso nomás es. Y eso en las escuelas no te enseñan, ni en los colegios. Yo tuve la suerte de estudiar con salesianos que por ejemplo, a los 17 años ya veíamos, atendé bien la película que nos hacían mostrar, y hacíamos cine debate. Teorema de Pasolini, Séptimo sello de Bergman, Gritos y susurros de Bergman, inolvidables para mí. Después de hacer un debate, eso te queda así, sí, pero bueno, ¿qué yo hago en este mundo, verdad? O sea, te despierta una cosmovisión diferente del mundo y de las cosas. ¿Está? Algo que quería tocar, que había visto también en algo sobre vos, que decías algo que estoy totalmente de acuerdo, que es la cuestión de los guiones. Yo también soy, y decías vos que sos un fan de las películas de los años 50, 60, 70, el cine francés de la época de Godard y todo. Ahí está todo, ¿no? Y yo suelo ver, mucha gente me dice, ¿qué es lo que hace viendo películas viejas? Es que ahí está todo, o sea, hay guiones, yo he visto películas, yo he visto una película la vez pasada del año 45, ¿no? Que le pones como está hoy sin tocar una coma y es actual, ¿no? Claro. Ahí está toda la base en guiones, es superable. Y también hay una cuestión de formación de la gente, porque ahora pues está el tema del internet y de las plataformas y que Netflix, que esto, que aquello, que ay. Pero nada es nuevo en el cine. Si uno ve John Ford, La Diligencia, es todo un arquetipo y una forma de encarar el guión, una cosa tan sencilla y tan barata. La Diligencia, Stanley Kramer, Stanley Kubrick, hay tanto, Pasolini, Bertolucci, Dios mío, Bertolucci, las cosas que hizo, El último tango en París, películas, Victoria de Sica, Ladrón de bicicleta. Pero, y vos le decías a la gente joven que están estudiando guión o teatro o qué sé yo, y no saben. Y el problema también es ahora, el problema cultural, el problema de la información. Los alumnos de teatro, muy pocos leen, por ejemplo, un Ibsen, un Strindberg, ¿dónde empieza el teatro moderno? Shakespeare, Molière, ¿leen realmente? ¿O lo tienen en su dictado para pasar el curso? O sea, hay gente que, yo creo que hay gente que lee, pero estoy seguro de que la gran mayoría de los que yo me encuentro por ahí, ¿verdad? Tomar un café, yo me doy cuenta que le pasa por el, no sé cómo decirle, no sé. Entonces es preocupante eso, y eso hay que, a los directores de las escuelas de teatro y de las escuelas de audiovisual, hay que tomar muy en serio eso, que la gente vuelva a leer. Es importante nutrirse de obras del pasado. Uno, para no hacer papel ridículo. Hablando pronto, mal y pronto, ¿no? Porque muchas veces, primera vez se está haciendo y vos ves cosas que ya se hicieron. Yo, por ejemplo, que voy más, suelo ver mucho cine mudo. Es más, del cine mudo, muchas novelas se hacían, muchos guiones se hacían después cuando el cine empezó a ser hablado, ¿no? A partir del 27, años 30, se repetían los guiones, se hacían otra vez tratando de buscar un otro lenguaje, ¿no? Ya hablado. Y ves cosas que 40, 50, como decía, los años 60, 70, que hoy en día se empiezan a repetir y mirar y, no sé, hay poca novedad. Realmente dijiste algo correctísimo, que hay poca novedad. Acá, bueno, yo quiero comentar acá,
quiero ir. Essa obra que também é de Broadway, não? Justamente hacía referência a Gabriela, que trabalhou com vos, ele trabalhou com vos em Mulheres Intensas, não? E Closer. Closer. Closer, acá tenho a mano um pouco aí. Aí, listo. Ahí está. Então, um pouco de No, Closer, sí. trabajé con Gaby Cubilla, trabajé con Nico y bueno, eso fue un elenco muy fuerte también, un trabajo profesional muy sólido. Y también tuvo el mismo problema que la apuesta anterior que te había hablado. Closer no es un... este país pues todavía, ahora recién con el tema de los, ¿cómo es el tema de, las lesbianas, los homosexuales que están saliendo a tomar una actitud política, se está rompiendo esa doble moral. Entonces en esa época todavía no era muy fuerte eso, entonces la gente veía y salía muy callado, ¿verdad? Porque... entre nosotros, sí. Entre nosotros hay tantos tapados, ¿verdad? Que no quieren salir del closet. Hasta ahora, gente de nuestra generación, no con los pendejos de ahora que le calienta hacen lo que tienen que hacer, ¿verdad? Asumir su condición. Pero entonces ese es el problema. O sea, esa es una especie así de... como esa película Relaciones Peligrosas, ¿verdad? No sé si llegaste a ver. Es un poco así, ¿verdad? Que son cosas que la gente... Ay, qué lindo, es muy bueno, muy bueno. Sí, muy bueno. Pero hasta ahí nomás, porque a lo mejor él está involucrado, ¿verdad? A lo mejor él lo está retratando a él por dentro. Por eso es importante esa obra. Pero el público se va y él como ya tiene el complejo se va a los amigos. ¿Qué tal? ¿Fuiste a ver Closer? Sí, me fui a ver. ¿Y qué tal te pareció? Y está bien, pero, ¿verdad? Ya te tira la mala onda porque no le conviene y no hay el radio un poco eso tenía esa obra, ¿verdad? Pero es muy hermosa obra, es maravillosa. Maravillosa. Pero también hay otra cosa. Hoy en día está el políticamente correcto, ¿no? Claro. Cosas que se hacían antiguamente, ni vamos muy atrás, que era súper abierto, ¿no? Y propio la historia de Hollywood, hasta el 29 no había censura, ¿no? Después viene el pre-code, no. A partir del... Lo que voy a decir, lo políticamente correcto, ahora como que se abrió la sociedad es abierta, ¿verdad? Y lo que antes era censurado, ahora se trata de censurar del otro lado. No sé si tú resulta que a mí, personalmente a mí me gusta. Tengo un gran amigo guionista en Buenos Aires, que me decía Tito, ¿verdad? Meter un puto en una comedia es un negocio, me dice, ¿entendés? Entonces, porque la gente se encariña, es simpático y la gente se quiere reír del puto. Él me dijo así como, tomando café entre amigos, ¿verdad? Pero ahora ya no se acepta. Ay, no. Porque ya hay una cuestión de género que dice, no. Entonces ya hay una censura de la otra parte y eso es porque hay una cuestión de lo políticamente correcto que tiene una concepción del problema desde una visión religiosa ideológica, religiosa política ideológica, ¿verdad? Religiosa en el sentido de religar, o sea, si vos tocás ese tema tenés que tocar en el sentido de que está todo bien, ¿verdad? No puedes caricaturizarlo ni puedes tocar otro aspecto, ¿verdad? Porque si no sos reaccionario. O sea, yo no es que estoy a favor ni en contra, pero me estoy dando cuenta de ese hecho que se plantea a los guionistas que estamos escribiendo. Entonces, cuando vos querés tocar un tema relacionado a ese aspecto, tenés que tener mucho cuidado y probablemente tenés que hacer Lo que pasa es que hoy en día se separa muy poco de lo que es, por ejemplo, que puede rendir una historia y de lo que es la opinión personal. Por ejemplo, un comediante cierta vez estaba diciendo deporte paralímpico, ¿no? ¿Qué es lo que yo pienso? Dijo él, ¿no? Personalmente. Son gente de la gran flauta, ¿no? Que tuvieron que pasar 1000 cosas, ¿no?
y que consiguieron, ni me imagino, decía él, yo perdiendo un brazo, una pierna, otra vez teniendo ganas para hacer deporte, son campeones, ¿no? Los que practican el deporte olímpico. Ahora, que es chistoso ver fútbol de ciegos, es chistoso, pero le discrimino, lógico que no les admiro un montón, pero que es gracioso, es gracioso. Entonces, decía él en eso. Y hoy en día se separa muy poco. Hoy en día vos no podés hacer ese tipo de comentario porque ya es tu opinión y ya está frito. Te quema, ¿no? Sí. En otros países es más grave aún. Pero va a terminar, Acá perdón, eso es una moda, va a terminar de aquí a 10 años. Eso va a terminar y vamos a volver y vamos a fusionar, va a haber un proceso dialéctico, tesis, antítesis, y van a tener que ceder. Van a tener que ceder o vamos a tener que ceder, ¿verdad? Y bueno, y vamos a tener que establecer las cosas por mitades. Vamos a tener que... No, porque esto es muy... Sí. Es como yo hacía referencia al pre-code, ¿no? Porque mucha gente mira el cine de los años 40 y 50 y parece medio puritano, pero mucha gente no sabe que antes de eso no había límites, ¿no? Tuvieron que poner una censura porque no, ya se zafaban, ¿no? Porque había cosas tremendas y no es la cuestión sexual, sino que iban apuntando a cada vez más, rompiendo todos los esquemas y se iban pasando algunos límites, ¿no? Y hasta que hubo la censura, normalizó y después se fue soltando en los años 60, 70, ¿no? Claro. Entonces es, como decís, es un constante cambio. Estoy seguro también que en 10 años pasa eso y vuelve voy a afirmar otra cosa políticamente incorrecta, ¿verdad? Ay, se cortó. ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿Se cortó o no me escuchan? Acá ¿Ya? estoy, sí. Bueno, políticamente incorrecta. Si yo quiero escribir un tema político-social de los años 70, 80, debo tocar el tema de las guerrillas, de las muertes, ¿verdad? Y bueno, ¿qué fue eso? Estábamos en plena Guerra Fría. Está hablando un guionista. Que la gente no piense que Tito Chamorro cree que es así. No. Entonces, ¿qué pasaba en la Guerra Fría? Era una guerra. Una guerra en donde perdieron los marxistas. Con la caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera, etcétera. Ocurrió eso. La historia lo dice, ¿verdad? Entonces, si vos encarás con ese aspecto de que era una guerra y no era una represión, te dicen, bueno, pero vos a quién le estás defendiendo, a Stroessner le estás defendiendo, a Videla le estás defendiendo, a Pinochet le estás defendiendo, a la dictadura brasileña. No, le digo, no, estamos cambiando nada más que el eje de la mirada. Y tampoco se puede, no se puede, entonces mejor te callás. Y esto a lo mejor no tendría que decir en esta entrevista, ¿verdad? Pero le hago una llamada a todos los guionistas y la gente que está estudiando historia sobre este aspecto, ¿verdad? De cambiar un poco el eje, de no estar siempre, estar presionado por escribir y tener una mirada de cierta forma, porque si no, sos un retrógrado, si no, sos un dinosaurio, si no, sos... No, ¿verdad? Va embora con esas cosas. Hay un detalle que hablábamos en un momento hablé de ese tema con Salinas y con Ever Enciso, que está ahora con Matar a un Muerto, ¿no? Que hay mucha gente, creo que uno de los mayores problemas también es que hay mucha gente viva, ¿no? Todavía es muy reciente, ¿no? Y si bien, bueno, lo que hizo Salinas fue muy valiente, ¿no? Fue fantástico. Muy bueno, muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Tocarle muy herida. Buen trabajo. Excelente. Lo mismo Matar a un Muerto, que ahora está reventando, pero hay mucho que hablar, ¿no? Y el propio Rey Armeli hablaba de una cosa que yo no sabía realmente, me quedé impactado, que mucho del noticiero de la época de Stroessner desapareció. ¿No? Sí, sí. No hay material para poder escribir y sentarte ahí y poder revisar, no hay tanto como se podía, ¿no? Sí, sí. Como sería lo ideal. Sí. Quiero hacer un pequeño repaso de algunas obras tuyas. Bueno, en Siete Cajas
fuiste dialoguista, ¿no? Hiciste una buena comparación. Los diálogos son una cosa tremenda en Siete Cajas, ¿no? De ese lenguaje marginal. ¿Cómo fue tu buceo para poder escribir eso? No, Juan Carlos Maneglia me conoce porque trabajé con él en Villa Coneyú, Cándida, trabajé con él en otras... En Alta, ¿no? Sí, En él alta conoce producción. mi estilo y sabe que manejo el yo pará. Cosa que muy poca gente maneja el yopará. O sea, un yopará urbano, campesino, porque el yopará también tiene una gradación. Hay un yopará campesino, un yopará urbano y un yopará del centenario, o sea, de un cierto gueto, de una cierta clase social, ¿verdad? O sea, el yopará es en la medida en que cada uno tiene su yopará, ¿verdad? Bueno, entonces yo soy un fanático. Yo me voy a los mercados, me voy acá en Itagua, me voy al mercado de San Lorenzo y me encanta bajarme y caminar y comprar y hablar con las revendedoras. Siempre fui así, ¿verdad? No sé si soy un populista, pero me encanta, ¿verdad? Ir a comer en el mercado, ir a comer en esos bodegones que están en los mercados. Y es ahí donde uno... Además, mi madre era guaraní parlante. El español leía perfectamente, pero no se negaba a hablar español. O sea, me crié en una familia que hablaba perfectamente el guaraní. Mi papá era guaraní, era un tropero, ¿verdad? Y bueno, entonces manejo muy bien un guaraní yopará, ¿verdad? Otra cosa que a mí me preocupa ahora, los actores de ahora, los jóvenes actores, los que tienen 22, 23 años, hablan guaraní, no hablan guaraní, no saben el guaraní, no hablan. No la guaraní, no tienen el slam, la dulzura, la cadencia de ese guaraní. Traducen y después te dicen, no, yo te voy a hacer yo para... Y te hacen una cuestión que no tiene el sabor del guaraní. Yo creo que también las escuelas de teatro que se encargaron de marginar el guaraní y las enseñanzas que se están haciendo del guaraní, no es para mí lo correcto, ¿verdad? No es el guaraní, el guaraní yopará, ese guaraní que vos escuchás en el mercado. Y eso es muy importante para el audiovisual, ¿verdad? Rescatar un poco esa esencia, que es la esencia del audiovisual paraguayo en cierta medida de la ficción. Porque Siete Cajas, el gran desafío para mí, aparte del trabajo excepcional de Tana y Juan Carlos en la realización, fue que el guaraní, el yopará, porque antes decía, bueno, vamos a poner guaraní. ¿Y qué vas a poner? Y bueno, Paraguayro Haihu, Paraguay te quiero. Paraguayero Haihu, te quiero. O sea, pequeñas frases en guaraní que podías traducir. Pero en Siete Cajas se hizo lo siguiente, se habló parlamentos completos en guaraní y yopará, y se ponía la traducción, el subtítulo. ¿Qué problema hay? ¿Cuántas películas de cowboy vimos de pendejo? ¿Verdad? Gary Cooper, John Wayne, ¿verdad? Y entendíamos. Entonces Siete Cajas se impuso con eso, ¿verdad? Y después todas las películas, Leal, ¿verdad? Después la segunda película de Maneglia, y todas las películas están con el guaraní presente. O sea, la película paraguaya, la ficción paraguaya que no tenga un guaraní ahí, está como medio muerto, ¿verdad? Me parece, ¿verdad? Depende también, ¿verdad? Sí, depende de qué nivel social tomes ahí en tu historia. Sí, hacía referencia justamente a eso. Estuviste presente en Leal y en Los Buscadores. Estaba mostrando acá un poquito de Lunas y Cigarros también, que es fantástico, ¿no? Sí. Bien. Un trabajo también increíble de Javier Enciso, ¿no? Que es alucinante. Ever, un gran actor, Javier y Ever son Javier Ever, también, ahí los dos juntos, sí. Sí. Facilita mucho las cosas cuando tenés un gran actor, ¿no, Tito? Por supuesto. El actor te da la magia. El actor es el creador y te da la magia. Si el actor te falla todo. El actor te falla todo. Y así como un audiovisual de ficción, el 50% es el guión. Si el guión es malo, no hay realizador ni actor que te salve la película. O sea, el 50% de una película es el guión, la historia.
y ponerle un 30% son los actores y el resto es realización, ¿verdad? Después ya están los aderezos que son la dirección de fotografía, la colorimetría, pero eso ya es laboratorio, ¿verdad? Pero la magia lo crea el guión, los actores, el realizador, ¿verdad? Que tiene y sabe lo que quiere con la historia y lo va creando la empatía con el espectador, ¿verdad? Incluso, bueno, un poco es mi percepción del fenómeno del audiovisual. Acá comentário de Gabi decía lo siguiente: una de las más brillantes obras que vi escrita por Tito es Antes del Trueno, Isla Gamarra, de Fellini. Sí, Esta sí, adaptación sí. de Fellini. No. Esa es una historia que vino un director francés que quería hacer teatro de máscara y se fue a Altos a ver las máscaras de Timbaud y le encantó y eligió unas máscaras y él trajo la idea para escribirle una obra. Y le escribí la obra, que era una historia de máscaras, ¿verdad? Y él hizo un taller de teatro para máscaras y los actores hicieron de acuerdo a la técnica de la actuación para teatro de máscara, que Antes del Trueno, Isla Gamarra, Antes del Trueno, y era una alegoría a la realidad sociopolítica del Paraguay en un pueblo, ¿verdad? En un pueblo genérico del Paraguay. Muy buena historia, y sobre todo por el teatro de máscara que para mí, si alguna vez algún pendejo, algún director, hay gente que está continuando como Delgado, Carlos Rodríguez, pero si alguna vez se deciden a tomar el teatro de máscara, esa técnica, esa tradición, y lo llevan hacia el teatro popular del Guaraní, el Yopará, yo creo que van a llenar sala y van a hacer el batacazo. Yo creo que es la vertiente y la beta de teatro popular que hace falta terminar. Y no sé si no se dieron cuenta También, o por qué pasó. también existe Veneno y Molotov, Sexo y Embarazo, Ah, sí. ¿no? Sí, Eh, sí, sí, si quería acotar algo, eh, si no, ya tengo acá otro, no. algo Sexo, no corto. esas son obras, Sexo, Embarazo, Veneno y Molotov. Es una obra de, ¿cómo es? Plinio Marcos. Y Ah, Margarita ya. Irún viene y me dice, hay rubro para la misión cultural brasileña, tenemos sala y nos dan tanto, y tenemos que hacer esta obra. Y yo le digo, yo no te voy a hacer esta obra. O sea, no, Plinio Marcos es uno de los grandes autores brasileños. Dame a mí, voy a hacer yo mi versión, ¿verdad? Y por supuesto, entramos otra vez en el estupro literario. Y es una versión libre de una obra de Plinio Marcos, ¿verdad? Y entonces así nomás, o sea, yo trabajo así, ¿verdad? O sea, no es que no crean en los originales, pero Plinio Marcos es un grande, ¿verdad? Plinio Marcos Sí, hice también una... yo dije al revés, de Sí, Sexo, Embarazo, Veneno y Molotov, ¿no? Es así un poco larguito el nombre, así, había dicho al sí, revés. Yo. sí, Eh, exactamente. quisiera terminar con esta obra que me encantó. Quisiera que hablara un poquito, que es La Afinación del Diablo, que es un documental de Cambaí, ¿no? Sí. La afinación del diablo está basado en la vida de Cambaí Echeverría, uno de los grandes guitarristas populares, ¿verdad? Del Paraguay, recientemente fallecido, ¿verdad? Y el realizador es Juan Carlos Lucas, con el que hicimos el guión, ¿verdad? Y básicamente hay un mito, ¿verdad? Hay una leyenda de que la afinación del diablo, ¿verdad? Es una técnica de guitarra que tiene mucha relación con el diablo, o sea, es un pacto que uno tiene que hacer con el diablo. Y es una tradición que se comenta mucho en el norte, la zona de Concepción, Puerto Casado, Puerto Guaraní, Puerto Sastre, los lugares donde las zonas tanineras,
donde habían muchísimos guitarristas populares que tocaban la guitarra como los dioses. Y Cambaí Echeverría toma esa tradición. Y nos fuimos a investigar en el lugar de los hechos y nos decían, no, Cambaí Echeverríaco y Curundú, o Upea y Umbopupe y Xabeí, o sea, nos decían, Cambaí Echeverría tiene una especie de pacto, ¿verdad? El Curundú es ¿cómo te voy a decir? Es la llave mágica que te da el pacto con el diablo. Entonces hay toda una tradición, ¿verdad? Para que vos llegues a tocar de esa forma. Es como vender tu alma al diablo, ¿verdad? Para que vos llegues a ser tan bueno. Y según la historia, todos los que tocaban con la afinación del diablo, ¿verdad? Tuvieron un final casi trágico. Y entonces es muy interesante esa tradición popular que se cuenta la memoria popular, ¿verdad? La memoria que se habla de ahí en San Pedro, Lima, Concepción, y todo eso se toma en esa documental. Muy buena documental, es una documental ficcionada, ¿verdad? Y sí, ahí está. Sí, sí, se Perfecto. fue nomás la señal. Bueno, perfecto. Te agradezco muchísimo, Tito. Qué lindo material. Yo voy a estar compartiendo. Le invito a toda la gente que entre en Facebook Hablando con Mike Peras. Hay más de 300 videos ahí, ¿no? Entonces, y voy a estar compartiendo para que la gente pueda ver. ¿Algo más que quieras acotar, no? Bueno, agradecer a toda la gente que va a ver esto y bueno, se vienen días pletóricos porque después de esta pandemia que estuvimos un año y medio, mucha gente no trabajó. En mi caso me vino muy bien porque terminé 2 largometrajes, ¿verdad? Por eso no me fui, ¿verdad? No fui pasto de la depresión, pero bueno, ahora hace 2 años que no trabajo, no hay trabajo, ¿verdad? Y bueno, ahora esperemos que todo mejore y que se abran las ventanas, las puertas y podamos seguir trabajando y podamos seguir disfrutando del arte y para este don que Dios nos dio, que es el arte, ¿verdad? Este don que ciertas y determinadas personas tenemos de poder trabajar con la ficción, con lo que, donde 2 más 2 no es 4, donde está la fantasía, el sueño, la imaginación. Bueno, entonces ¿Qué se, eh, es un don que pocos qué se profesan, viene? como dicen. ¿Cómo? Jus- Justamente haciendo un enganche, ¿qué se viene? ¿Qué tenés preparado de acá para este año o ya para el 2022? Eh, tengo Lo un que pueda. largometraje, el largometraje que es Sambla Ara, un thriller que se desarrolla en Ciudad del Este, que está esperando el sueño de los justos, está todo. Justo cuando iba a empezar el trabajo de preproducción y compañía, vino la pandemia. Y tengo otra que es Capital del Universo, que es una obra fantástica, una obra de realismo fantástico que, que transcurre en Ipacaraí. Es un poco Ipacaraí histórico, de San Bernardino, Ipacaraí, donde se tejen tantas historias y cuentos desde la presencia de Joseph Mengele, que vino a pasar acá, y hasta Hitler y Eva Braun, que vinieron y posaron en el Hotel del Lago, ¿verdad? Hay muchas historias que se tejen, y incluso hay ¿cómo Bernard es? Una Foster, historia. Bernard Foster vivió ahí, ¿no? Sí, sí, él vivió, él se suicidó ahí. Él se suicidó. Él se suicidó Incluso, ahí, sí, en Samber, está enterrado, ¿no? claro. Incluso cuando yo era joven, estudiaba en Ipacaraí en los años 70 y pico, habían gente que entre cerveceada y cerveceada rumoreaban que dicen que Luis Alberto del Paraná, que era de Ipacaraí, un domingo de los mediados de los 60 le trajo a los Beatles a Ipacaraí un fin de semana para pasar un fin de semana en un vuelo privado. Vinieron un sábado y volvieron el domingo a la Muy capaz. noche. Sí, sí, sí. Entonces hay Es que muchas cosas. él tenía buen tránsito por ahí con todos, ¿no? Sí. Es bien, No, bien posible. es totalmente posible porque Paraná
tocó en un cumpleaños de la reina Isabel en el 62, 63 con los Beatles en un teatro de Londres. Y ahí se conocieron. Y uno de los hermanos de Paraná, que es Reinaldo Mesa, confiesa que Paraná le enseñó a los Beatles Bésame Mucho, que están en Facebook, perdón, en YouTube. Bésame, bésame mucho. Que iban a grabar, pero el productor le dijo, no, este tema no está dentro del estilo de los Beatles. Querían grabar. Claro, Sí, así mismo. Así mismo es. claro. Así es. Tito, te agradezco muchísimo por tu voluntad, por tu ganas, por tu humildad, ¿no? De dar la entrevista, de conceder la entrevista. Espero que hayas pasado bien, ¿no? Que te hayas sentido cómodo. Y te deseo mucho más éxito de lo que ya tuviste siempre. ¿Está bien? Fantástico. Te agradezco mucho y bueno, hay que seguir con esto. Gracias por la difusión que estás dando a la cultura paraguaya, pues es muy importante. Hay mucha gente de la prensa y periodistas que podrían haberlo hecho y no lo hacen. Tenía que venir un extranjero, un brasileño, a revalorizarnos. Y eso hay poca gente que lo reconoce. Te felicito. Buenas noches. Muchas gracias por tus palabras. Buenas noches.